Hey, saludo una vez más. Dios le bendiga, Dios le guarde. Estamos ahora analizando la lección número 2. Recuerden que empezamos una serie de estudios, estudiando la Biblia. Recuerden la lección número 1, lo pueden buscar en la misma página. Esta es la lección número 2, que lleva como título ¿Cómo entender la Biblia? Hay mucha gente que se encuentra complicado entender la Biblia, pero la Biblia tiene una enseñanza tan importante que hasta un niño lo puede entender. Así que oremos para este estudio. Padre querido, que habitas entre seres santos, te damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Una vez más te imploramos tu Santo Espíritu para que nos guíe a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. ¿Cómo entender la Biblia? ¿Qué dijo Jesús concerniente al estudio de la Escritura o de la Biblia? En San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios para entenderla? Escudriñarla, porque ellas dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En Hechos capítulo 17 versículo 11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibió la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esos eran los bereanos. Estos cristianos devotos estudiaban la Biblia y le escudriñaban a ver si era verdad lo que los discípulos y los apóstoles decían, y lo acertaban con la palabra de Dios. Porciones fáciles y porciones difíciles. La Biblia tiene porciones fáciles y porciones difíciles. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tiene la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, había muchos dentro de la iglesia que ya debían de ser maestros ya, pero no eran maestros porque no habían escudriñado, no habían comido el alimento sólido, la palabra de Dios. Miren esta pregunta tan interesante que dice aquí: ¿de qué manera se explica mejor esta comparación? Vamos a ver para entender el mismo capítulo de Hebreos, capítulo 5, 13 y 14, versículos 13 y 14. Y dice: todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces hay una parte en la Biblia que es sólida y otra es más débil para los niños que están aprendiendo la palabra de Dios. Otra pregunta dice: ¿qué escrito se dice específicamente que contienen cosas difíciles de entender? Miren lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y constantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Desde los tiempos de Jesús, de los apóstoles, había gente ya torciendo la palabra de Dios, poniendo ideas humanas por encima de la palabra de Dios. Otra pregunta: ¿solamente quién comprende la cosa de Dios? Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
Así tampoco nadie conoció la cosa de Dios, sino el Espíritu de Dios. Para entender la palabra de Dios, tenemos que pedir la imploración del Espíritu Santo para que nos guíe. Otra pregunta: ¿cuál cabalmente escudriña el Espíritu los tesoros ocultos de la verdad? Dice el versículo 10: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios está en lo más profundo de Dios, ¿qué nos dice a nosotros? Que el Espíritu Santo es el que nos guía. Mira otra pregunta: ¿cuál es uno de los propósitos por los cuales fue enviado el Espíritu Santo? El mismo Jesús dice en San Juan capítulo 14, versículo 26: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y Él recordará todo lo que he dicho. ¿Quién nos va a recordar todo a nosotros? El Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué papel? El papel de la oración en el estudio de la Biblia. No solamente pedir el Espíritu Santo, sino también la oración. Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Cuando leemos la palabra de Dios, tenemos que decirle a Dios que abra nuestros ojos. Otra pregunta: ¿qué don espiritual pedía el apóstol en oración? Efesios capítulo 1, versículo 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Gloria a Dios. El apóstol Pablo pedía sabiduría, revelación del conocimiento de Dios. Otra pregunta: ¿bajo qué condiciones se promete el conocimiento de las cosas divinas? Dice Proverbios capítulo 2, versículo del 3 al 5, dice: si clamare a la inteligencia y a la prudencia diera tu voz, si como a la plata la buscara y la escudriñare como a tesoros, entonces entenderá el temor de Jehová y hará el conocimiento de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios con mucha hambre, como que usted está buscando un tesoro ahí. Otra pregunta: ¿qué se le promete al que quiere hacer la voluntad de Dios? Juan capítulo 7, versículo 17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Es decir, a través de la palabra de Dios nosotros entendemos la voluntad y queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué dijo el joven rico cuando le preguntó a Cristo bajo qué condiciones podía obtener la vida eterna? ¿Y qué dijo Jesús a su atención? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? Interesante, ¿verdad? Seguimos. ¿Qué puede hacer las Escrituras en favor de aquel que cree en ella? Dice el apóstol Pablo que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué gran bendición confió Jesús a sus discípulos después de su resurrección? Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Qué hizo Jesucristo? Le abrió el conocimiento, el entendimiento le abrió. Como dijo el salmista: abre mis ojos. Otra pregunta: ¿cómo se enseñó Jesús a aquellos que, aunque estaban familiarizados con las letras de las Escrituras, no la comprendían? Entonces respondió Jesús y le dijo: erráis, ignorando la Escritura y el poder de Dios. Mateo capítulo 22, versículo 29. ¿Quiénes dijo Jesús que eran bienaventurados? Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11, versículo 28. Aquí llegamos a la conclusión de nuestro segundo estudio profundo de la Biblia. ¿Cómo entender la Biblia? 3 cosas antes de orar. Número 1, Dios abre mis ojos. La oración y el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a todo conocimiento. Oremos. Padre querido, gracias por tu amor y tu bondad. Ayúdame a entender tu palabra. Que cada persona que vea o escuche este video escudriñe tu palabra y la pueda entender para la salvación. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén
y amén.